invitarles a orar. Let's pray together this morning and ask the Lord that He speak to our life one more time today. We all need the Word of God this morning. Amen. Because only the Word of God can satisfy our soul. Amen. Todos necesitamos oír la voz de Dios, porque solamente la voz de Dios, la palabra de Dios puede satisfacer nuestras almas. Pídele a Dios que Él hable a tu vida. Amen. Que Él fortalezca tu fe. Amen. Que Él renueve tu esperanza en Cristo. Let's pray. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder adorarte juntos en esta mañana en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias porque hoy hemos podido cantar a ti. Hemos podido ofrendar. Hemos podido, Señor, orar. Hemos tenido el privilegio de confesar nuestros pecados, Señor. Oh, Padre, cuán bueno tú has sido con nosotros. Señor, qué bueno ha sido para nuestras almas recordar en esta mañana, Señor, que acerca del gran amor que tú nos has mostrado en Cristo. Señor, en esta hora, al venir a tu palabra, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que por amor a tu nombre y para la gloria de tu nombre, tú tengas a bien usarme hoy, Señor. Ayúdame a comunicar con fidelidad y con claridad tu palabra. Señor, ayúdame para poder predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, no en mis fuerzas, sino, Señor, en el poder que solo tú das para hacer esta tarea. Amado Dios, yo ruego que tú prosperes tu palabra en nuestras almas. Que yo ruego en el nombre de Jesús que por medio de la predicación de tu palabra, oh Dios, en esta mañana, tú, Señor, Dios mío, quebrantes, rompas el corazón endurecido, que tú humilles el corazón altivo, que tú fortalezcas el corazón débil, Señor, y que tú renueves la fuerza del que no tiene ninguno. Oh Señor, en este día necesitamos escuchar tu voz. Tenga bien hablarnos, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, oramos en este día por la primera iglesia bautista, por First Baptist Church, Señor, de aquí de Dallas. Señor, oramos por el pastor Michael, mientras él proclama tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, lo uses para la gloria de tu nombre, y que tú también edifiques a esa iglesia local. Oramos también, Señor, por la iglesia bautista Lincoln, Señor. Oramos que mientras el predicador que está hoy allí predicando, Señor, se para a proclamar tu palabra, yo ruego que tú lo uses y que tú pongas tu palabra en su boca, Señor. Y que esa iglesia local sea edificada también, Señor, para la gloria de tu nombre y el bien de ellos. Amado Dios, guíales en el proceso de buscar un nuevo pastor. Y regálales, Señor, dales un pastor conforme a tu corazón. Un hombre fiel a tu palabra. Un hombre que te ame a ti, Señor, y que ame la iglesia local también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero comenzar con ustedes nuestro estudio de una nueva porción, de una nueva sección en la carta a los hebreos. Y por los próximos domingos, hermano, vamos a estar tratando, hermano, varios aspectos que tienen que ver con el sacerdocio de Cristo a favor del creyente. Cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, vamos a darnos cuenta que el autor hace, hermano, un gran énfasis en el oficio sacerdotal de Cristo a favor de su pueblo. Incluso desde capítulos tan tempranos como el capítulo 2, ya él viene recordándole a la iglesia, recordándoles a estos hermanos que en Cristo tenemos nosotros un sumo sacerdote, un mediador perfecto que nos representa delante de Dios el Padre. En el capítulo 2, verso 17, él dice que Cristo se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros para llegar a ser un fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3, nuevamente, en el versículo 1, identifica a Cristo como
el sumo sacerdote de nuestra fe. En el capítulo 4, verso 14, Él llama a esta iglesia local, a su audiencia original y a la iglesia de Cristo en general, a retener la fe que un día nos fue dada, porque tenemos en Cristo un sumo sacerdote que intercede por nosotros, por el cual podemos nosotros acercarnos a Dios. En el capítulo 5, nuevamente Él dedica, hermano, todo el capítulo a hablar de la suficiencia del sacerdocio de Cristo a nuestro favor. Y hermanos, cuando nosotros vemos este énfasis, nosotros nos preguntamos, una pregunta viene a nuestra mente: ¿cuán importante para un cristiano es el saber y el entender y el recordar esta maravillosa doctrina de que Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres? ¿Cuán importante para la fe cristiana? ¿Cuán importante es, hermano, para la perseverancia cristiana el saber y el entender y el recordar que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esa pregunta es la siguiente: es muy importante y es, hermano, indispensable para la perseverancia cristiana. Y esto, hermano, lo vemos no solamente en el hecho de la repetición, casi en cada capítulo de esta carta. Él se enfoca a enseñarnos acerca de esta maravillosa doctrina que tiene gran impacto en nuestro caminar con Cristo. Hermano, tan importante es esta doctrina o esta enseñanza, que el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dedica 4 capítulos completos para enseñar y hablar acerca de diferentes aspectos de la obra sacerdotal de Cristo a nuestro favor. Y es por esa razón, por la importancia que esta doctrina tiene, que cada uno de nosotros en esta mañana debemos prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar a través de su palabra. Hermanos, acerca de esta doctrina tenemos mucho que decir, tenemos mucho que enseñar, y vamos a ir paso a paso para que podamos comprenderla y podamos conocerla y podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Amados hermanos, no sé cuántos de ustedes recordarán que el autor de los Hebreos escribe esta carta para animar a estos hermanos. Esta era una iglesia que, hermano, era una iglesia pequeña, era una iglesia que se reunía en una casa, no eran más de 20 personas, y estaban sufriendo, hermano, gran persecución por causa de su fe. Se habían identificado con Cristo, y ahora por causa de su fe estaban sufriendo, estaban padeciendo, y muchos de ellos estaban considerando regresar atrás. Y es por esa causa que el autor les escribe. Y hermanos, la estrategia que usa Dios por medio de esta carta para animar a estos hermanos es enseñarles a ellos la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Él lleva a su iglesia a considerar, hermano, la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas, con el propósito de que al ver la suficiencia de Cristo, al ver la gloria de Cristo, ellos puedan ser animados en su fe y puedan perseverar en su caminar con Cristo. En el capítulo 1, él habla: Cristo es mejor que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué quiere regresar a la antigua forma de religión, al judaísmo, si en Cristo tenemos un mejor profeta? Él es la revelación final de Dios al hombre. ¿Por qué quiere regresar al antiguo pacto? Si Cristo es mejor que los ángeles, si Cristo es mejor que Aarón, Él tiene un sacerdocio más excelente. Y siguiendo con ese mismo tema de la suficiencia de Cristo, en el capítulo 7, que es el capítulo que nos ocupa en esta mañana, él, hermano, continúa
hermano, enseñando acerca de la suficiencia de Cristo como sacerdote. Y el tema, hermano, la idea central del capítulo 7, 8, 9 y 10 es esto. Esta es la verdad central. Retengan su fe en Cristo, porque en Él tenemos un mejor sumo sacerdote. Y es precisamente, hermano, estos versículos que vamos a ver hoy. Quiero verlos con ustedes, hermano, bajo el título Cristo, un mejor sacerdote para el pueblo de Dios. Cristo, un mejor sacerdote para el pueblo de Dios. Y es mi propósito en esta mañana, con la ayuda del Señor, mostrarte en la Escritura por qué Jesucristo es el mejor sacerdote que podemos tener el pueblo de Dios. ¿Por qué debemos atesorarlo a Él sobre todas las cosas? Lee conmigo Hebreos capítulo 7, verso 1. Let's read Hebrews chapter 7, verse 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y los bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Amados hermanos, el autor a los Hebreos, si ustedes se dan cuenta, mira la manera en la que comienza el versículo 1. Porque este Melquisedec pareciera que de momento él irrumpe con este tema de la nada, pero realmente la razón por la cual empieza de esta manera, porque este Melquisedec, es porque desde el capítulo 5 él está diciendo, está hablando de que Cristo es mejor sacerdote que Aarón, porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Mira conmigo por un momento el capítulo 5, verso 10 y verso 11. Capítulo 5, let's read chapter 5, verse 10 and 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este versículo. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Sobre él, hermano, viene enseñándole acerca de la suficiencia de Cristo como sumo sacerdote sobre el pueblo de Dios. Pero él le dice, Cristo es mejor sacerdote porque él viene de una orden diferente. No según la orden de Aarón, no según la orden de Leví, sino la orden de Melquisedec. Y él les dice, acerca de esto tenemos mucho que hablar y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Y a partir, hermano, del versículo 12 hasta el final del capítulo 6, él hace un paréntesis doctrinal para establecer el fundamento sobre el cual él iba a explicar en qué sentido Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Amados hermanos, si hay un personaje en la Biblia enigmático, es Melquisedec. Melquisedec aparece solamente en tres ocasiones en la Biblia. Génesis capítulo 14, después aparece nuevamente, después de Génesis 14 se menciona en 2 o 3 versículos, y luego aparece de nuevo en el libro de los Salmos, y luego aparece de nuevo en la carta a los Hebreos. Mucho se ha especulado acerca de Melquisedec. Muchas teorías se han pronunciado acerca de la identidad de este hombre, porque no sabemos mucho de él. Algunos dicen, basado precisamente
en lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 3. Algunos dicen, hermano, si usted se fija en Hebreos capítulo 7, verso 3, vamos a regresar al capítulo 7, dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Por ese pasaje, por ese versículo, muchos han dicho que Melquisedec es un ser angelical. Pero Melquisedec no es un ser angelical, porque si usted se fija en el versículo 4, dice, considerad pues la grandeza ¿de quién? De este hombre. Melquisedec, hermano, era un hombre histórico, una persona real, no era un ser angelical. Otros han dicho que Melquisedec era Cristo preencarnado, pero esa teoría tampoco es válida, porque el mismo texto, hermano, en el verso 3 te dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo del Hombre. Si era semejante al Hijo, hermano, al Hijo de Dios, que es Cristo, entonces no podía ser Cristo. ¿Sí me entiende, hermano? Este hombre, ¿quién era entonces? Este hombre era un hombre regular, era un rey que tenía, hermano, ocupaba dos oficios importantes, el oficio de rey y de sacerdote. Ahora, la razón, hermano, por la cual el versículo 3 dice que no tenía genealogía, ni madre, ni principio de vida, ni principio de día, ni fin de vida, es porque el Espíritu Santo le plació ocultar, hermano, no revelar todos los detalles de la vida de Melquisedec, porque Melquisedec en la Escritura, él iba a servir como un tipo de Cristo. Es por eso que dice que el Espíritu Santo no reveló cuál era la genealogía de Melquisedec, no reveló cuándo nació, quién fue su madre, quién fue su padre, porque el propósito de Melquisedec en la Escritura no era, hermano, no era traer la atención a él, sino que el propósito de Melquisedec en la Escritura era llevar la atención a apuntar a un sacerdote más excelente, que es Jesucristo. Melquisedec es un tipo de Cristo. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué es un tipo? Bueno, un tipo en la Escritura es, hermano, una persona o una cosa que apunta a una realidad más gloriosa y más excelente. En palabras simples, eso es lo que un tipo. Una cosa o una persona que apunta a algo más grande, a una realidad más excelente. Y es en ese sentido que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque su vida apuntaba a un sacerdote mayor, a un sacerdote superior, hermano, para el pueblo de Dios. Ahora bien, teniendo esto en nuestra mente, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña Melquisedec acerca de Cristo? Bueno, amados hermanos, Melquisedec nos enseña que Cristo es el mejor sacerdote para el pueblo de Dios, porque Cristo posee un sacerdocio superior en eficacia. Cristo, hermano, es el mejor sumo sacerdote, el mejor sacerdote para el pueblo de Dios, porque Cristo posee un sacerdocio superior en eficacia. Amados hermanos, la primera razón por la cual estos hermanos a los que se les escribe esta carta no debían regresar a su forma antigua de religión, y la primera razón, la razón más, una de las tantas razones por la cual tú y yo como creyentes debemos retener nuestra fe hasta el fin, es porque cada una de estas características, hermanas, mencionadas en este pasaje,
apuntan, hermano, a la eficacia del ministerio sacerdotal de Cristo a nuestro favor. La razón por la cual tú y yo debemos retener nuestra fe hasta el fin en medio de dificultades es porque en Cristo tú y yo tenemos un sacerdote mucho más eficaz que el que tenía el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y Melquisedec da testimonio de eso. Ahora, ¿en qué sentido el sacerdocio de Cristo es más eficaz que el sacerdocio de Leví o de Aarón? Amados hermanos, la eficacia del sacerdocio de Cristo en nuestro favor se hace evidente en su eficacia, hermano, en el desempeño de sus oficios. Mira conmigo, hermano, nuevamente, Hebreos capítulo 7, verso 1 y verso 2. Dice, hermano, este texto, porque este Melquisedec, ¿qué dice de Melquisedec, hermano? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre, o sea, el nombre de Melquisedec, significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Hermanos, en estos dos versículos nosotros tenemos mucha información acerca de la manera en que Melquisedec apuntaba a Cristo. Miren, en estos dos versos se nos dice que Melquisedec era ¿qué cosa? Rey y era sacerdote. El lector moderno, cuando nosotros leemos eso, no nos hace ningún tipo de sentido, no le vemos la relevancia, porque no estamos acostumbrados al lenguaje y a la cultura, hermano, del pueblo de Israel, la cultura teológica, la identidad del pueblo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en el pueblo de Dios, en la economía del pueblo de Dios, en la manera en que Dios trabajaba con el pueblo, Dios había instituido tres oficios fundamentales. El oficio del profeta, que el profeta era el encargado de transmitir el mensaje de Dios al pueblo, el cual apuntaba, todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban eran tipo de un profeta más excelente, que es Cristo, porque Él es la revelación final de Dios para nosotros. El otro oficio era el oficio del sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote era el encargado de traer las ofrendas, los sacrificios del pueblo y presentarlos ante Dios. Cuando el pueblo pecaba o cuando el pueblo tenía que traer un sacrificio, ellos no podían venir por sí mismos. Ellos necesitaban traer el sacrificio, dárselo al sacerdote, y el sacerdote era el quien mediaba y ofrecía el holocausto al Señor. Y el otro oficio tenía que ver con la vida civil de la nación y era el oficio del rey. Ahora, un detalle muy importante cuando leemos el Antiguo Testamento es que Dios enfáticamente estableció que una persona no podía ocupar el oficio de sacerdote y el oficio de rey a la misma vez. Y la razón por la cual Dios hizo eso es para prevenir, para proteger el sacerdocio de la corrupción de los reyes de Israel. Si usted se da cuenta, hermano, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Y yo quiero mostrártelo en la Biblia para que usted vea el trasfondo de esto. Vamos a buscar, hermano, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 18. Segunda de Crónicas, capítulo 26, capítulo 26, versos 16 al 18. Para que usted vea el trasfondo de Hebreos 7, hermano, y usted pueda tener una mejor comprensión del pasaje y de la relevancia de este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer
los versículos 16 al verso 18. Okay, antes de leer este versículo, before I read this verse, I want to put it in the context. Aquí estos versículos están hablando de un rey de Israel, el rey Usías, uno de los reyes que Dios más prosperó en la nación de Israel. Y dice, hermano, el verso 16, pero cuando llegó a ser fuerte su corazón, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. He aquí un rey al cual Dios había prosperado en los límites de su oficio. Dios le dio victoria, Dios prosperó a la nación de Israel, y dice el texto que cuando ya era fuerte, se enorgulleció en su corazón y obró corruptamente. ¿Cómo obró corruptamente? En que entró al templo a hacer algo que él no estaba comisionado a hacer. Él quiso usurpar el oficio del sacerdote. Y fíjate lo que los sacerdotes le dijeron: sal del templo, porque solamente quien podía ofrecer incienso, solamente los hijos de Aarón, los levitas, la tribu de Leví, porque ellos habían sido consagrados para este oficio. So, Dios, hermano, cuando el contexto de este pasaje dice que cuando los sacerdotes le dijeron esto, Usías se enojó y atacó a los sacerdotes, y cuando los fue a atacar, dice que el Señor lo hirió de lepra y murió leproso todos los días. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no permitía que dos personas ocuparan el mismo oficio. Pero he aquí Melquisedec, un hombre que no es de la tribu de Aarón, que no se conoce su genealogía, es rey y es sacerdote. ¿Por qué? Porque apuntaba a la eficacia de Cristo como el sacerdote del pueblo de Dios. Cristo Jesús es el mejor, hermano, sacerdote para el pueblo de Dios, porque Cristo, como nuestro sacerdote, Él es nuestro mediador perfecto entre Dios y nosotros. Por medio de Él, nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Dios. Pero también Él es, hermano, nuestro Rey. Y como nuestro Rey, hermano, Él no solamente nos da su justicia cuando creemos, sino que por medio de Él nosotros crecemos en obediencia al Señor. Mira el versículo, vamos a regresar a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice, hermano, el verso 2, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Cristo como el Rey, el verdadero Rey de Justicia. Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Para que su justicia perfecta le fuera puesta a la cuenta de todos los que creen en Él. La razón por la cual esto es relevante es porque los sacerdotes, amados hermanos del Antiguo Testamento, no solamente podían
a ofrecer sacrificios a Dios en lugar del pueblo de Israel. Pero estos sacerdotes no podían, hermanos, no podían hacer perfectos al pueblo de Israel. Los sacerdotes, aún los sacerdotes, tenían que ofrecer un sacrificio para ellos. Y ellos eran aceptados sobre la base de la perfección de esos sacrificios. Porque si esos sacrificios no cumplían los requisitos, Dios los aniquilaba. Pero tú y yo en Cristo somos aceptados no por la perfección de nuestras obras, no por la perfección de nuestro servicio. En Cristo, nuestro sumo sacerdote, tú y yo somos aceptados delante de Dios todo el tiempo sobre la base de la perfecta justicia de Cristo, el Rey de justicia. Y es por eso, hermano, que tú y yo somos aceptados. Es por eso que Cristo es el mejor sacerdote. Porque como sacerdote, Él es eficaz en ejercer su oficio como rey de su pueblo. Pero como rey de justicia, Él también somete amorosamente nuestros corazones a su palabra. Algo que los sacerdotes antiguos no podían hacer. Ellos ofrecían el sacrificio, Dios los perdonaba, pero estos sacerdotes no podían hacer que el pueblo de Dios creciera en obediencia a la palabra de Dios. Pero he aquí Cristo, nuestro sumo sacerdote, como Rey de justicia, Él somete tu corazón y mi corazón en obediencia a su palabra. Amén. Por su eficacia en el desempeño de su oficio como sacerdote y rey, es que Cristo viene a ser un mejor sacerdote para ti y para mí. Es por eso que tú y yo podemos retener nuestra fe. Porque cuando nuestro corazón se revela contra los preceptos de Dios, Jesucristo, el Rey de justicia, amorosamente, por medio de su Espíritu Santo y por el ministerio de su palabra, somete nuestra voluntad en obediencia a la palabra de Dios, que es perfecta para siempre. Amén. Cuando tú y yo necesitamos crecer en obediencia, hermano, cuando tú crees, cuando tú sientes que tu fe se debilita, cuando tú sientes que tú quieres desobedecer a Dios, cuando tú estás tentado a desobedecer a Dios, a rebelarte en contra de Dios, oh mi amado hermano, recuerda, en Cristo tú tienes un mejor sumo sacerdote. Acércate a Dios por medio de Él y humildemente pídele: Dios, somete mi corazón a obedecer tu palabra. Y Él es suficiente para hacerlo, porque Él es el Rey de justicia. Amén. Por medio de Él, no solamente somos perdonados, por medio de Él, Dios actúa en nosotros, haciéndonos obedientes a su palabra. Cuán glorioso sumo sacerdote tenemos en Cristo. Amén. Es por eso que no tenía sentido que estos hermanos regresaran atrás. Por eso tampoco tiene sentido que nosotros regresemos atrás. Porque en Cristo tenemos un perfecto mediador. Amén. Que intercede por ti. Amén. Día y noche, para que tu fe no falte. Amén. Que cuando peca, por medio de Él te puedes acercar a Dios. Y por medio de Él, gracias a su obra en tu lugar, tú eres perdonado cuando te arrepientes y confiesas tu pecado. Por medio de Él tenemos abundante perdón en Cristo. Pero por medio de Él también tenemos garantizada nuestro crecimiento en obediencia a su palabra. Amados hermanos, esta es una realidad, una verdad que tú y yo no debemos olvidar. Por medio de Cristo nuestro Rey, el Rey de justicia, nosotros, amados hermanos, somos fortalecidos y capacitados para vivir una vida agradable delante de Dios. Hermanos, en el transcurso de nuestra vida cristiana, tú y yo tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para permanecer firmes hasta el fin.
porque en Cristo tú y yo tenemos un sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdote perfecto, que es Rey de justicia y Rey de paz. Porque solamente en Jesucristo y por medio de Él, tú y yo tenemos paz para con Dios. Y quiero, amados hermanos, enfatizar esta verdad en tu mente y en tu corazón. Hermanos, Cristo, hermano, es mejor sacerdote para el pueblo de Dios porque Él es superior, su sacerdocio es superior al sacerdocio de Aarón y de Leví. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, hermano, es la fuente de toda bendición para el pueblo de Dios. En Cristo no solamente tenemos su justicia, en Cristo no solamente tenemos perdón, en Cristo, hermano, no solamente crecemos en obediencia a Dios, en Cristo no solamente tenemos la paz con Dios, en Cristo, hermano, Melquisedec apunta a Cristo como la fuente de toda bendición para el pueblo de Dios. ¿Y esto por qué lo sabemos? Hermano, precisamente por lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 1. Dice Hebreos capítulo 7, verso 1, que cuando Abraham, hermano, venía de la matanza de los reyes, Melquisedec le sale al encuentro. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo. La acción de Melquisedec de bendecir a Abraham habla de la autoridad que tenía Melquisedec de proferir bendición a Abraham, el cual era el heredero de la promesa. Y el hecho, si usted se fija, lo que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero más adelante, desde el versículo 4 hasta el versículo 10, el autor habla, hermano, de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. La razón por la cual Abraham le da los diezmos a Melquisedec es porque Abraham reconocía que este rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, era también representante, era un oficial de Dios en la tierra. Porque los diezmos eran ¿para quién? Para Dios. Pero al dárselo a Melquisedec, él está reconociendo que Melquisedec era un oficial de Dios, era un representante de Dios. Y él acepta también la bendición que Melquisedec le da. Ahora, yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis. Vamos a ir, hermano, al libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20. Amén. Génesis, capítulo 18, capítulo 14, perdón, verso 18 al 20. Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20. Amén. Este es el pasaje, hermano, de donde se basa el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, para señalar la suficiencia de Cristo como sacerdote. Dice, hermano, el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Amados hermanos, fíjate lo que está pasando aquí. Abraham viene de la guerra contra estos reyes, los derrota. Melquisedec viene, y no quiero que pierdas de vista lo que hace Melquisedec. Lo primero que él hace, hermano, en el verso 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Amados hermanos, cuando Melquisedec viene al encuentro de Abraham, Melquisedec ministra, sirve a Abraham, alimenta a Abraham con pan y vino. ¿Qué viene a tu mente, hermano, cuando tú lees esto?
la Santa Cena. Desde entonces ya, ¿sabe? Se venía apuntando a un sacerdote superior, a un mediador superior. Él nos alimenta. Él alimenta a Abraham con pan y vino y pronuncia una bendición sobre Abraham, apuntando a Cristo como el único, hermano, que puede bendecir verdaderamente al pueblo de Dios. ¿En qué sentido Cristo es la fuente de toda bendición? ¿En qué sentido Cristo es la fuente de toda bendición? En que dice la Escritura de que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tú, Cristo, hermano, y quiero que tú grabes esto en tu mente. Cristo es la fuente de toda bendición, porque en Cristo tú y yo estamos completos. No nos falta nada. En Él hemos sido predestinados para salvación. En Él hemos sido adoptados como hijos de Dios. En Él hemos sido perdonados. En Él tenemos redención. Y en virtud de nuestra unión con Él se nos dio el Espíritu Santo que nos consolara, nos fortaleciera y nos guiara hasta el día de nuestra redención. Cristo es un mejor sacerdote, porque a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Cristo es para el pueblo de Dios la fuente de toda bendición. Porque Él posee un sacerdocio superior en eficacia. Porque Él es sacerdote, el Rey de justicia, el Rey de paz y fuente de toda bendición, en que tú y yo podemos animarnos en Él y retener nuestra fe hasta el fin. Pero quiero terminar haciendo mención de algo muy importante. Dice este texto que cuando Melquisedec bendijo a Cristo, Melquisedec bendijo a Abraham, ¿qué hizo, hermano? Le dio pan y vino. Yo quiero que tú compares eso con este texto de la Escritura. Vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 35, y termino con este pasaje. Juan capítulo 6, verso 35. Amén, hermanos. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo, vamos a leer desde el 33 para que tenga el contexto. Entonces le dijeron, Señor, verso 33, perdón, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cristo, hermano, es el verdadero pan de vida. Cuando nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo, Él viene a ser fuente de toda bendición para nosotros, porque en Él nuestras almas son alimentadas de Él. Él es el pan de vida. Cuando la iglesia viene a la mesa del Señor y participa de los elementos del pan y del vino, aunque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, cuando participamos de la mesa del Señor, somos alimentados de Cristo por el Espíritu Santo. Y nuestra fe es renovada, nuestras fuerzas son renovadas, nuestro amor por Dios es fortalecido, porque cada vez, amados hermanos, que como iglesia venimos nos congregamos y la palabra de Dios es abierta y participamos de la mesa del Señor, en Cristo tú y yo somos alimentados de Él. Por eso Él es fuente de toda bendición. Por eso era un mejor sacerdote, porque los sacerdotes antiguos no podían alimentar al pueblo de Dios, pero Cristo te alimenta por medio de su palabra.
Cristo te alimenta de Él. Y por medio de Él, tú y yo, hermano, no solamente somos nutridos, sino que también somos capacitados para vivir en obediencia al Señor. Cuán glorioso es este sumo sacerdote. Ven a Él en tus días de crisis, en tus días de prueba, cuando tu amor por Dios se debilita. Ven a Él. Él entiende, Él comprende tu condición, Él se compadece de ti porque Él se hizo semejante a ti. Él es el mejor sumo sacerdote porque Él posee un sacerdocio superior en eficacia. Y quiero que vayas a tu casa con esta verdad en tu mente. En Cristo, mi amada iglesia, escucha bien, en Cristo tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida fiel, hermano, al Señor durante nuestro peregrinaje en la tierra. En Cristo tú tienes todo lo que tú necesitas para permanecer firme en la fe hasta el día en que Él venga por nosotros. Acércate a Él con un corazón humilde, reconociendo tu necesidad del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder, hermano, a este mensaje, cantando este canto que tenemos en pantalla. Mi vida es Cristo.
Let's pray together. Now to the King, eternal, immortal, invisible, to only God, be honor and glory forever and ever. Amén. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en paz. We are dismissed.